Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana el devocional de hoy tiene por título Yo he rogado por ti que tu fe no falte. En la lectura de Lucas capítulo 22 versículo 31 al 34. Este título me ha llevado a pensar que nosotros como hijos de Dios muchas veces pasamos por situaciones inesperadas, ¿no? Circunstancias de la vida que nos llevan a generar dudas o también nos lleva a pensar en el futuro. Esa inseguridad se traslada, ¿no?, a nuestro diario caminar. Nos ponemos a pensar en el trabajo que va a pasar, en la situación del país, y estamos por ahí afanados o preocupados, ¿no? Pero como creyente o como hijo de Dios, el consuelo que tenemos es saber que hay alguien que está o que quiere estar con nosotros y se involucra en cada uno de nuestras vidas, ¿no? En nuestro diario caminar, en los pasos que damos. Y lo podemos ver acá, ¿no?, en esta lectura de Lucas capítulo 22 versículo 31 al 34. Y dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Podemos ver que cuando la palabra de Dios leemos o vemos que se repite un nombre, por ejemplo, lo vemos acá en Simón, Simón, lo vemos en Génesis capítulo 22 versículo 11, Abraham, Abraham. En uno de los evangelios también, cuando dice Marta, Marta. En Hechos podemos ver también Saulo, Saulo. Notamos que cuando pasa esto siempre viene algo muy importante, ¿no? Abraham tenía que detenerse antes de sacrificar a su propio hijo. A Marta tenía que decirle que se centrase en lo más importante. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 10 versículo 41 al 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y en el caso de Saulo, Dios mismo lo tiró a tierra, ¿no? Y Jesús le preguntó, lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 4, ¿por qué me persigues? Y cuando le hace esa pregunta, después Dios, el Señor Jesús, cambia su vida para siempre, ¿no? En este texto, en este libro de Lucas, en relación a Simón, le dice algo quizás inesperado para Pedro. Dice el texto: He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí mismo notamos que Satanás no hace lo que quiere porque Dios no se lo permite. Pero Satanás no deja de intentarlo, siempre quiere reclamarle a Dios nuestras vidas porque sus hijos quieren hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo siempre quiere despedazarnos, siempre quiere llevarnos a hacernos caer, siempre quiere hacernos daño. Y esta es una realidad que vivimos día a día, ¿no? Quizás podemos pensar en Satanás como alguien que solo surge en la palabra de Dios porque se habla de él, ¿no? Pero déjame decirte que él sigue atacando especialmente a los que somos hijos de Dios. Cada día él sigue intentando a que nosotros caigamos. Y sigue la lectura y le dice así: y Jesús dijo: he rogado por ti. Podemos ver acá que se involucra Jesús en la vida de Pedro. Aún sabiendo todo lo que le sucederá, Jesús no le deja al margen, ¿no? A veces podemos pensar que Jesús rogó por Pedro porque como él era el elegido para el futuro de las iglesias, como primer responsable, pues tenía que orar por él. Pero algunos dicen que Jesús ruega por Pedro porque sabe que caerá hasta lo más hondo del abismo y necesitará la ayuda que otros apóstoles para poder seguir adelante. Porque Jesús no abandona a Pedro a pesar de saber cuál iba a ser el futuro de él.
Y esto es algo que lo podemos aprender nosotros también, ¿no? El carácter de Jesús, el carácter del Hijo de Dios es de alguien que se preocupa por cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces le hemos fallado, ¿no? O quizás algunos podrán pensar que el Hijo de Dios descendió del cielo porque vio algo bueno en cada uno de nosotros, y no sería razonable, ¿no? Porque si fuera el ser humano tan pero tan bueno, ¿para qué iba a descender el Hijo de Dios? A vivir una vida sin pecado, a hablar de la salvación y sufrir a tal punto de entregar su vida allí en la cruz del Calvario. Pero el Hijo de Dios hizo lo que hizo porque no había nadie más quien lo haga, ¿no? Y Pedro, que ahora estaba callado escuchando, tampoco podía hacer lo que Dios pide de nosotros. Jesús rogó por Pedro al Padre. Pero ¿qué es lo que le pidió para Pedro? Lo podemos ver ahí, que dice que tu fe no falte. Tal vez Jesús podría haberle pedido más poder para soportar la tentación de negarle un poco más tarde, o más poder para hacer milagros y que todos se fijasen en Pedro, más poder para poder hablar del Evangelio, pero lo que le pidió fue más fe. Y creo que pidió más fe en Dios porque es lo que todo y cada uno de nosotros necesitamos. Cuando nos va mal, necesitamos más fe para comprender que Dios tiene el control. Y cuando nos va bien, necesitamos fe para seguir siendo atraído y guiado por Dios, para confiar en Él cuando vengan situaciones inesperadas. Así que Jesús pidió que no faltase o que no fallase la fe de Pedro, como lo hemos leído, y nos fijamos si es importante la fe, ¿no? Que más tarde podemos ver a Pedro, que escribió en el primer capítulo de su segunda carta, en versículo 5, versículo 6, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y lo primero es la fe en Dios. Y solo con fe viene lo que con la ayuda del Señor tendremos que ir añadiendo para seguir cambiando. Pedro necesitaría fe en Dios para lo que iba a pasarle. Y aunque iba a sufrir, Jesús le dio la misión muy importante. Jesús tenía mucho más claro el futuro que el mismo Pedro, y le dijo: tú, una vez vueltos, confirma a tus hermanos. Nos podemos dar cuenta de que Jesús tenía muy claro lo que iba a pasar a Pedro, y aún así decidió seguir con su plan. Así que le dijo a Pedro que aunque cayera, sería restaurado y que él sería el elegido para confirmar y fortalecer a sus hermanos. ¿Podemos pensar en Pedro como el elegido para algo habiendo negado a Jesús? Y quizás no, pero Jesús pensó en Pedro y contó con él para guiar a otros al arrepentimiento y la fe en Cristo de una manera realmente asombrosa, para que Dios cambiase muchas vidas. Y esta idea de fortalecer a los hermanos, de animar y consolar a los que nos rodean cuando hemos sido restaurados, es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, lo tenemos que llevar adelante, porque somos el pueblo de Dios, porque somos una familia y no podemos ir cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Tenemos que reconocer que nos cuesta a veces, porque a veces hay que pasar momentos malos, ¿no? Porque somos distintos en realidad, pero cada uno de nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios, hermanos uno de otro, para hacer luz en este mundo que sabemos que está contaminado de pecado, ¿no? El objetivo de Jesús con Pedro era adelantarle lo que le iba a pasar, pero Pedro tenía otros planes, ¿no? Pedro le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y acá nos tenemos que preguntar, ¿no? O pensar que no nos creamos mejores que Pedro, porque muchas veces no seamos tan impulsivos como él, ¿no? De alguna manera todos pensamos mejores, todos a veces pensamos que somos mejores de lo que somos. A veces pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para seguir adelante, corremos el riesgo de pensar que solo podemos con todo y preferimos que Dios se dedique a otras cosas más importantes. Pero Jesús le da un baño de realidad, ¿no? Después de algo tan sincero como lo que Pedro le dijo, Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos sabemos la historia de Pedro, ¿no? Y ahora lo vemos de otra mirada, ¿no? Y vivimos una circunstancia en la que necesitamos que Dios nos ayude. El diablo sigue reclamándonos para zarandearnos, para volcarnos, para despedazarnos, para hacernos caer. Pero Santiago capítulo 4 versículo 7 dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Primera Pedro 5 versículo 8 y 9 dice que velemos porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firmes en la fe. La Biblia no solo nos dice que resistamos, que estemos firmes en la fe. Pablo nos dice en Corintios capítulo 10 versículo 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Finalizando en esta lectura, esta cortita lectura de la vida de Pedro, o parte de la vida de Pedro, la palabra de Dios no solo habla de resistir y que nos da la salida, ¿no? Sino que hay alguien que siempre está pendiente y que está pensando en nosotros. Podemos ver que Jesús no solo rogó por Pedro para que su fe no faltase. Podemos ver en Hebreos capítulo 7 versículo 25, vemos que Jesús dice salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que en esta mañana tenemos al mismo Dios que tuvo Pedro, ¿no? No estamos solos. Nuestro Salvador vive rogando y vive intercediendo por cada uno de nosotros. Quizás en esta mañana, a través de estos versículos, te lleve a pensar en la situación que te encuentras y nos encontramos cada uno de nosotros. Quizás inesperada, quizás sin saber qué hacer. Pero no hay nadie mejor que Dios para ayudarnos a seguir adelante, porque Él se involucra, Él se implica y nos da la ayuda necesaria para sostener nuestras vidas, a pesar de saber nuestros pensamientos, a pesar de saber nuestras caídas y a pesar también de saber nuestras dificultades, ¿no? Que en esta mañana, en esta lectura, Dios pueda aumentar la fe de cada uno de nosotros, la cual Él puso, ¿no? Y nos ayude a entender de que Él tiene el control y que jamás nos va a abandonar. Que le sea de bendición.